Hola, bienvenidos a Economía Sostenible, este espacio que busca dar respuestas concretas y sencillas a los interrogantes que a diario nos planteamos frente a las diferentes situaciones de la vida. Hoy con un tema muy especial, al que muchas personas le tienen muchos interrogantes, muchas inquietudes, y es el tema de los servicios domiciliarios. Esas personas que conocemos como empleadas domésticas. Y pues es uno de los grupos poblacionales que el gobierno ha exceptuado para que comience a reactivarse lentamente. Para ello hemos invitado al doctor Luis Felipe Bonilla. Él es abogado especialista en derecho laboral y con él vamos a resolver varias de las inquietudes que nos han formulado. Pero antes veamos esta siguiente nota que nos pone en contexto lo que está pasando. Con los decretos presidenciales son varios los sectores, labores y oficios que retoman actividades. Dentro de ellos está el servicio doméstico, una de las excepciones que puede circular y salir a trabajar. Sin embargo, existen muchas dudas por parte de empleadores y de las mismas personas que se dedican a estas labores, ya que algunas han sufrido variaciones en su modalidad de contratación o simplemente les han dado por terminado su contrato. ¿Cuáles son los derechos y deberes de las empleadas de servicio doméstico? ¿Qué deben hacer las personas que tienen contratado el servicio doméstico? Muchas gracias, doctor Luis Felipe, por acompañarnos en este espacio de Economía Sostenible. Hay muchas inquietudes y una de ellas nos la hace llegar la señora Joana. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los servicios generales en una empresa y los servicios domésticos? ¿Qué tipo de contrato se debe hacer? Porque aunque ellas desarrollen labores de aseo en las empresas, con excepción de cocinar y planchar, se les pagan las prestaciones de ley. Por días no se puede y por meses debe ser por encima de un salario mínimo. Pero ¿qué tipo de contrato se debe hacer con ellas? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a ustedes. La diferencia básica entre una persona que trabaja haciendo aseo o labores de servicios generales en una empresa con una empleada del servicio doméstico simplemente es el empleador. Las empleadas del servicio doméstico trabajan para un hogar o una persona que no son unidades de explotación económica. El Código Sustantivo del Trabajo define empresa como una unidad de explotación económica. Luego, pues la única diferencia sería quién es el empleador. Tienen que tener en cuenta ustedes que el Código Sustantivo del Trabajo ya tiene unos 70 años y que el Código Sustantivo del Trabajo no se imaginó que hoy en día, como por ejemplo está pasando en esta cuarentena, ya muchos lo hacen, que uno trabaje en su casa. Luego, hoy en día, uno puede ser una unidad de explotación económica trabajando desde su casa, y eso es un tema que está pendiente de ver y de regular en el Código Sustantivo del Trabajo, porque esas diferenciaciones, la verdad, entre empleadas del servicio doméstico y empleadas de servicios generales, finalmente hoy en día se diluye mucho, 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 no solamente por lo que les acabo de decir, sino adicionalmente porque la regulación especial que las empleadas del servicio doméstico tenían se ha ido perdiendo y prácticamente, por no decir que de manera total, la regulación de las empleadas del servicio doméstico son las mismas que las regulaciones que tienen los empleados que trabajan en cualquier empresa. Doctor Luis Felipe, en ese orden de ideas, porque nos pregunta Diana, ¿cómo se deben contratar las personas que trabajan, por ejemplo, por días? Ok, allí va a la segunda parte. En cuanto al tipo de contrato, el tipo de contrato puede ser cualquiera, puede ser a término fijo, a término indefinido, por duración de la labor o obra, sí lo veo muy difícil para una empleada del servicio doméstico. Hay el tema más que el tipo de contrato, es la modalidad salarial, porque ese es el tema, si se le paga
aunque vaya de por días un salario mensual o se le paga un salario diario. Y el tema de la seguridad social también es importante porque a veces cuando es de por días no alcanzan a llegar a sumar el salario mínimo y la ley ordena que a los trabajadores se les tiene que cotizar por lo menos sobre un salario mínimo, excepción conforme a un decreto de trabajadores que laboren por días y que no alcancen el salario mínimo. Hay un decreto que regula con una tabla la cotización a seguridad social. Luego, el tipo de contrato puede ser cualquiera, independientemente que sea de por días o no de por días. Y lo importante es definir muy bien la remuneración y pagarle a todo lo que tiene derecho a las mismas cosas que un trabajador común y corriente. Doctor Luis Felipe, eso último que usted estaba diciendo me lleva a una pregunta que formula el señor Hernández y dice, ¿se puede contratar a una señora del servicio doméstico por prestación de servicios? Es decir, que ellas paguen por su cuenta los parafiscales y que les exijamos que estén afiliadas a ARL, pensión, salud, como a veces muchos de los trabajadores colombianos tenemos que hacer. Ese tipo de contratación sería totalmente ilegal. No se puede, los trabajadores del servicio doméstico, sin lugar a dudas, son trabajadores regulados por el contrato de trabajo, pues están sometidos a subordinación. Lo que diferencia un contrato de trabajo sobre cualquier otro contrato es solamente un elemento: la subordinación. Si hay subordinación, hay contrato de trabajo, y la subordinación es la facultad que tiene el empleador para dar órdenes en cuanto al modo, al lugar de prestación del servicio y también la jornada de trabajo. Y si hay subordinación, necesariamente hay contrato de trabajo. Doctor Bonilla, muchas órdenes de prestación de servicios hay subordinación y uno cuando está por contrato tiene que pagar los parafiscales, la ARL, la salud, la pensión y hay subordinación. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un docente que trabaja por prestación de servicios y una persona que trabaja en el servicio doméstico? Qué pena la respuesta que voy a dar, pero es que cuando hay subordinación ya hacen contratos de prestación de servicios o órdenes de servicio y no rigen por un contrato de trabajo, hay violación directa de la ley. Luego, esas personas que que están sometidos a subordinación y no tienen contrato de trabajo, al menos formal, o no aplican las normas del Código Sustantivo de Trabajo a sus empleadores, porque son empleadores más allá del contrato que hayan hecho, son verdaderos trabajadores y se les debería aplicar las normas laborales. Créame que hoy en día más de la mitad de los procesos laborales que tengo bastantes, se deben precisamente a demandas de personas que tenían esas figuras jurídicas que usted me ha hablado y que demandan porque en realidad había un contrato de trabajo, y los jueces laborales son proclives a decir que efectivamente hay contrato de trabajo, porque además el Código Sustantivo del Trabajo tiene una presunción en el artículo 24, y es que toda prestación personal del servicio se presume regulada por un contrato de trabajo, es que se presume la subordinación. Y créame que es muy difícil cuando se demanda y además demuestran la subordinación ganar un proceso de esos. Luego, pues la respuesta es que no hay ninguna diferencia. En todos los casos se está violando la ley. Bueno, aquí nos pregunta Tatiana Humada desde Neiva. Dice, mi mamá tiene una señora que le ayuda por días, pero le paga mensual el sueldo acordado, sueldo acordado. Durante el primer mes de cuarentena, ella nunca fue a trabajar, pero igual se le pagó el sueldo. El siguiente mes, que ya se comenzó a reactivar el sector, la señora empezó a ir algunos días, pero había otros que no iba. Sin embargo, se le siguió pagando el sueldo de manera normal. Por la actual coyuntura, ¿se le podría despedir a la señora o en este momento es imposible hacer despidos? En este momento, en términos generales, es posible hacer despidos
Y no hablo solamente de despidos, sino de terminaciones de los contratos de trabajo por las causales que establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo prevé en el artículo 61 unas causales para terminar el contrato de trabajo, como es el vencimiento del término, si es un contrato a término fijo, el vencimiento de la labor-obra, si es un contrato por labor-obra, e incluso la decisión unilateral de cualquiera de las partes, la cual puede ser justificada o no justificada. Tengo que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que en sí, en el tema que estamos, no justifica nada la terminación de los contratos de trabajo, pero tampoco impiden. No es justa causa alegar que no se pueden desarrollar las labores para las cuales se contrató el trabajador por culpa de las medidas que el gobierno ha adoptado para frenar la expansión del COVID-19. Eso no es una justa causa, evidentemente. Pero si la persona no está asistiendo, no va al trabajo, como se había acordado. Lo que no es justa causa es en sí el COVID, ¿ok? Las medidas que el gobierno ha adoptado. Cuando se reactive ese sector y se permita que las empleadas del servicio doméstico vayan, porque solamente en ese momento será legal que vayan. Pero en este momento ya lo permitió el gobierno, ¿o no, doctor Luis Felipe? Sí, a partir del 1 de junio ya lo permitió el gobierno nacional, pero acuérdense que en cada municipio los alcaldes quedaron con la facultad de ir escalonando ese tema de los sectores que permite el gobierno. Los alcaldes expiden normas, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá ya dijo que en Bogotá hasta el 15 de junio quedamos igual. Luego en Bogotá hoy en día las empleadas del servicio doméstico no están habilitadas para ir, tendríamos que esperar hasta el 15 de junio. En Neiva no conozco si ya están habilitadas, pero si en Neiva no hay algo especial y ya están habilitadas para ir a partir del 1 de junio y la persona no ha ido a laborar, efectivamente está incumpliendo con su obligación y estaría incurriendo en una justa causa para la terminación del contrato de trabajo, cuál es no asistir al trabajo. Pero habría que ver si ya están habilitadas las empleadas del servicio doméstico, en particular en la ciudad en que se me realiza la pregunta. Hay que tener en cuenta si la persona tiene morbilidades asociadas con el COVID-19 o si la persona es mayor de 60 años, porque en esos casos hay que tomarse medidas especiales en cuanto al regreso, incluyendo a las trabajadoras del servicio doméstico, y será brindarles tapabocas, que se desinfecten con alcohol las manos, tener medidas especiales sobre esas personas. Justamente en ese tema nos pregunta Azucena, por el evento de la pandemia, la empleada con morbilidad, diabetes, hipertensión, obesidad, mayor de 57 años, ¿cómo debo manejarla si desea seguir laborando? Y a eso se le añade otra pregunta de Rosario, dice, si la empleada presenta preexistencias médicas que le hacen, que la hacen tener alto riesgo, ¿qué responsabilidad le cabe al empleador en un posible escenario de contagio? Esa pregunta está muy buena porque el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud sacó la resolución 666 y creo que la resolución hace honor a los números que tiene. En esa resolución 666 básicamente se dictan las medidas de bioseguridad que deben tener las empresas para permitir que los trabajadores vuelvan a laborar. Dentro de esa resolución 666 se dice que los trabajadores con morbilidades y mayores de 60 años no pueden volver a prestar sus servicios en las instalaciones de la empresa y tienen que teletrabajar, tienen que trabajar en casa. Esto desató muchas situaciones, como por ejemplo el sector de movilidad y las empresas del SIP, que hacían, si tienen muchos conductores mayores de esa edad, incluso con morbilidad, ya es evidente que un conductor no puede desarrollar sus servicios desde la casa, igual que una empleada del servicio doméstico, no sirve la comparación.
Yo, abogado, puedo hacer teletrabajo, pero un conductor, una empleada del servicio doméstico, no puede, evidentemente. Ante tal situación, el gobierno nacional y el mismo Ministerio de Salud expidió al día siguiente un concepto y después del concepto expidió no una resolución, sino algo aclarando en el sentido que las personas con morbilidades o mayores de 60 años sí podían ir a trabajar, pero que si iban a trabajar y solamente en el caso que no pudieran desarrollar el trabajo en casa, que es el caso que nos ocupa, el empleador debía tomar unas medidas especiales en cuanto a bioseguridad. Entonces, lo que recomiendo para el día de mañana no tener problemas es que los trabajadores que vayan a prestar el servicio firmen que se les dio tapabocas, que el empleador, que es el hogar, les dio alcohol, que tienen a su disposición siempre jabón y agua, que tienen unas medidas que les permite ir a trabajar y que pues al ser un hogar, pues digamos que no podemos decir que están apartados de a 2 metros de todos los demás, ni nada, pero darles de pronto unos guantes de látex para que hagan todas sus labores. Entonces, pues darles esos elementos. Justamente con el tema de la documentación nos pregunta el señor Rodrigo que si ellos no han firmado ningún contrato con la empleada de servicio, pero le pagan de manera regular y le han venido pagando estos meses de manera regular, sin ningún contrato, deben seguir pagando indefinidamente de manera regular sin que ella esté asistiendo a su lugar de trabajo. Claro, el tema que no haya un contrato firmado no quiere decir que no haya contrato. El contrato de trabajo es un contrato realidad que simplemente por la prestación personal de servicio existe contrato de trabajo y se desprenden todas las implicaciones de un contrato de trabajo, no importa que no haya un contrato firmado. En el contrato de trabajo pasa igual. Si hay prestación personal del servicio subordinada, hay un contrato de trabajo. Luego, al existir ese contrato de trabajo, pues yo tengo que honrar mis obligaciones y el día que quiera terminar ese contrato de trabajo lo tendré que terminar con justa causa o sin justa causa, pagando la indemnización correspondiente o por cualquier otra causa legal. Pero hasta que ello no ocurra, pues será contrato de trabajo. Pero doctor Luis Felipe, si se le está pagando a la persona, pero la persona no está acudiendo a trabajar, ¿o cómo podría entonces en ese caso recompensar esa remuneración que se está dando? Oca, cuando es un sector de los que yo hago el gobierno, ¿cierto? Y además de que el sector ya lo abrió el gobierno y Calde pues también lo permitió en su municipio, pues la persona debe ir y si no va, pues le puedo terminar el contrato de trabajo con justa causa. Ok, el problema es con los trabajadores que no pueden ir porque simplemente los sectores no están habilitados, ya sea porque el gobierno no los ha sacado, los alcaldes, y eso fue lo que le pasó a todos los empleadores del país al principio. Y entonces se pacta con el trabajador una licencia no remunerada. No vaya a trabajar y yo no le pago y el trabajador acepta. Allá sacó el Ministerio del Trabajo al principio una circular diciendo, yo no puedo forzar a la otra parte, pero si la otra parte acepta. Ahora bien, en esa licencia no remunerada tengo también la posibilidad de pactar la licencia no remunerada y ayudarle con un mínimo vital por ese tiempo. Otra alternativa que tengo es pactar que por un tiempo devengue un menor salario, incluso inferior al mínimo legal, porque pues si está yendo a trabajar menos de la jornada máxima o no yendo a trabajar, pues el salario mínimo solamente es para la jornada máxima, luego para la mitad de jornada es válido mitad de salario. Esa mitad de salario implica también que se le pueda recortar, por ejemplo, el subsidio de transporte dado que no lo está utilizando. Es decir, se podría sin subsidio de transporte y la media jornada. Por ejemplo, y el auxilio de transporte solamente se causa en la medida en que yo me tenga que desplazar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. En la medida que no haya desplazamiento, no haya derecho a auxilio de transporte. Pongo un ejemplo, las empleadas de servicio doméstico internas
no tienen derecho al auxilio de transporte. O los trabajadores que viven en fincas y que son el mayordomo, la persona y vive en la finca tampoco tienen derecho al auxilio de transporte, porque viven en el sitio donde trabajan. Luego, si una persona no se desplaza a trabajar porque no hay trabajo, porque no puede, no hay que pagar el auxilio de transporte. Ahora hay una propuesta del gobierno que quién sabe si la saquen, que para las personas que no tengan que desplazarse a trabajar y que trabajen en casa, en vez del auxilio de transporte, se cambie por un auxilio de internet. Vamos a ver si el gobierno saca un decreto legislativo en estos días en tal sentido, porque ya se halle un run run. Obviamente no sería el caso de las empleadas del servicio doméstico. Muy bien, doctor Luis Felipe, pues hay una avalancha de preguntas con respecto a este tema, pero se nos está agotando el tiempo, por eso quisiera invitarlo a un segundo programa de este tema para que sigamos resolviendo todas estas inquietudes que nos están formulando con respecto al tema de los servicios domésticos. ¿Pueden las personas, qué deberes tienen las personas que trabajan en el servicio doméstico y pueden las personas que contratan al servicio doméstico en algún momento terminar el contrato? Estas y otras preguntas son las que queremos solucionar y lo invito a un segundo programa, doctor Luis Felipe, si usted con toda razón nos acepta. Con mucho gusto cuando se les ofrezca. Muchas gracias. Y a ustedes, pues esperamos que podamos seguir resolviendo estas inquietudes y nos vemos en un próximo capítulo de Economía Sostenible, donde la idea es dar respuesta a las inquietudes que a diario nos planteamos. Nos vemos en un próximo programa.